invernadero. También otra cosa que podríamos hacer es proteger a las comunidades vulnerables y cumplir el compromiso de la financiación con el clima. Pero la pregunta es, ¿y está haciendo? O sea, esto es lo que tendríamos que hacer. Pero lo podemos, bueno, se está haciendo no. Y lo podemos hacer, yo lo veo muy complicado. Yo veo muy complicado que cierres la llave del carbono, de los combustibles fósiles, y que definitivamente desaparezca toda esta industria. Al menos para México, que me queda claro que ya no es un país petrolizado, ya no es la principal fuente de ingresos en nuestro país. Sin embargo, no tenemos toda una infraestructura y no podemos decir de la noche a la mañana se te cerró la llave. No hay manera, o sea, tenemos que pensarlo desde una solución muy integral. Una cosa es acción por el clima, pero dentro de todos los 17 objetivos de desarrollo sostenible, pues también está el fin de la pobreza, el hambre cero, salud, bienestar, educación. Y para poder tener todo lo demás tenemos que tener una economía. Entonces, son decisiones muy complicadas. Sin embargo, Isabel, disculpa, tengo una pregunta antes de que pases a la siguiente. ¿Se sí, puede? claro. Sí, no sé, el maestro Marco Antonio nos había dicho que al final yo no tengo ok, ningún problema. yo la guardo. Sí, Sí, perfecto. Pero por favor, ahorita te la pregunto, Marité. Gracias. Sí, gracias. Entonces, bueno, pues estamos en la lucha de nuestras vidas, dice Antonio Guterres, que fue secretario de Naciones Unidas, ¿no? Estamos en la lucha de nuestras vidas y esta lucha debe ganarse, no hay que rendirnos, no hay que retroceder y hay que seguir empujando para adelante. Yo creo que es un tema de planeación estratégica, es un tema que se tiene que tratar de forma conjunta, no es una solución técnica solamente, no es una solución solo social, no es una solución solo de buena voluntad, es una solución que se tiene que buscar desde muchos acercamientos. Entonces, algo que también se cree que es bien importante es que se tiene que reglamentar el punto 6 del Acuerdo de París, este tratado internacional que se firmó en el 2015 para evitar que la temperatura subiera más allá de 1.5 y que no se va a cumplir, pues es negociar la reducción de emisiones. Esto de los créditos de carbono, de los bonos de carbono que seguramente alguna vez han escuchado, es decir, estas empresas, como mencionaba antes, que emiten gases de efecto invernadero, estos gases de efecto invernadero, pues se tienen que compensar de alguna manera y una forma de compensarlos es con bonos. En pocas palabras, si yo soy una empresa y mi chimenea emite 100 toneladas de CO2, yo tengo que buscar alguna estrategia del estilo cuidar un bosque o sembrar cierta cantidad de árboles que compensen la emisión de 100 toneladas de CO2. Entonces, ¿cuántos árboles me compensan las 100 toneladas de CO2? Y bueno, comprar un bono que proteja precisamente esa área para que esa área me remedie la contaminación que yo estoy emitiendo. O a lo mejor dejar de emitirla y cambiar mi proceso, reconvertir mi proceso por energías limpias. Entonces hay como muchos mecanismos que se pueden implementar y sí, se necesitan inversiones, sin embargo está comprobado ya hoy por hoy el nivel de la tecnología y la eficiencia en la tecnología de energías renovables es tal que en 2 años estás teniendo un retorno de la inversión realizada, o sea que está funcionando y pues va a valer la pena todo el esfuerzo técnico que también se está haciendo. Entonces, aquí les muestro un vendedor de carbón nativo en La Habana, Cuba. Me gustó mucho la foto. El portavoz de la COP26 hace 2 años decía que los compromisos que se están planteando son palabras huecas sobre la emergencia de los países más ricos, porque hay un absoluto desprecio por la ciencia y la justicia. O sea, los países ricos a lo mejor no están apreciando lo injusto que va a ser tomar medidas como decir, perfecto, ya no se pueden emitir y entonces los empleos y los países que no tienen toda esta infraestructura, ¿qué va a pasar con ellos, no? Entonces, por eso mencionaba yo lo del artículo 6, que se va a tener que negociar
la transferencia de reducción de emisiones, tal vez entre países pobres y países ricos, pero ahora no el rico comiéndose el recurso del pobre, sino el pobre que no tiene tecnología para poder dejar de contaminar, que sea el rico el que le transfiera esa tecnología, pero en beneficio de todos. Entonces, pues, este tipo de negociaciones supera el tema económico de justicia, es un tema de tener una mejor calidad de vida en el futuro. Bueno, pues dicho lo anterior, pues China y Estados Unidos son los dos mayores emisores de gases de efecto invernadero, de CO2 en el mundo. Estas dos grandes chimeneas, China y Estados Unidos, deben de trabajar juntos para que no lleguemos a ese 1.5 en el aumento de la temperatura. Y para China y específicamente para India, la petición de Naciones Unidas es que en lugar de que pongan, estamos haciendo eliminación progresiva, no hagan una eliminación progresiva, sino una reducción progresiva. Es decir, ya ni siquiera emites más, sino de lo que emites comienzas a dejar de emitir. Entonces, más que voy a comenzar a eliminarlas, no las elimines, esas ya están, por favor, ahora redúcelas. Entonces, ese es como el compromiso y el acuerdo. Esto está ayudando mucho, pues como que da un poquito más de, pues no sé, de ilusión de que las cosas pueden funcionar. Sin embargo, pues todavía no vamos a ver los resultados, todavía no, ya los veremos en breve. Bueno, pues yo quisiera ahora pasar a hablar de lo que está pasando pues en México, ¿no? Consta que saqué esta fotografía antes de que le pusieran la marca, ¿no? Del lugar ahí en Mazarik, entonces antes de que le pusieran la marca para que esto no parezca comercial, sí les estoy tomando la foto, pero la foto sin la marca, ¿no? ¿Qué está pasando en México? Yo creo que no me quisiera, me quedé con el mal sabor de boca de no haber escuchado la pregunta de Marité. Marco, si me lo permites, abrir unos minutitos el micrófono para tomar solo unos segundos para cualquier duda o aclaración en este momento y luego las retomamos al final. Isabel, Marco tuvo que salir un momento a una junta de la empresa Perfecto. justamente. Me encargó la coordinación, pero no hay problema, yo la tengo anotada. Yo te espero sin problema. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sería un momento? ¿No? Perfecto. Bueno, pues, ¿qué es lo que está pasando hoy por hoy en México? Creo que sí, por ahí había. ¿Alguien quiere unirse a la llamada? Perfecto. Algo que no pregunté y debí de haber preguntado en su momento, y por favor discúlpenme, seguramente tiene que ver con Elsa tiene una pregunta, perdóname, Isabel. Adelante, Elsa, te escucho. Adelante, Elsa. Creo que él sí, no tiene micrófono, justo no tiene micrófono y seguro te la va a escribir. Perfecto. Si quieres, en lo que te la escribe, y aprovecho para mi pregunta para que cerremos este bloque de preguntas en lo que ella escribe. ¿Cuántos grados tiene hoy la Tierra? Es que hablamos de que podemos llegar al 1.5, ¿no? Sí. Pero hoy, ¿cuántos tiene? Ahorita, mira, déjame buscar una manera de, o sea, tu pregunta es súper relevante, sin embargo, no es importante la temperatura de ahorita, porque pues, no sé, o sea, depende de en qué lugar de la República te encuentres, ¿no? O sea, a lo mejor lo que me estás preguntando es no tanto la temperatura, sino que cuánto nos estamos acercando a la meta para no rebasar ese 1.5. Sería como el umbral, ¿no? Entonces, Sí. cada lugar tiene su temperatura promedio. Visualízalo como que cada lugar tiene su temperatura promedio. Pero la temperatura promedio de ese lugar se ha ido modificando. Entonces, ahorita, pues te voy a poner una gráfica, no la tengo aquí, pero en lo que él sí acaba de formular su pregunta,
Yo te voy a poner una gráfica para que veas precisamente cómo es esa variación y cómo el sentido es en la variación más que en la temperatura. Estoy en ello, te la voy a poner en un momento. Gracias. Hay muchas de estas en la red, entonces es muy fácil de ver. No es necesariamente la fuente más confiable, pero como la información no es de ellos, sinceramente no me preocupa. Ay, ¿dónde quedó? Denme un segundo, por favor. Ah, entonces, Ahí está. ahí está. Mira, aquí lo que se ve es precisamente que hay una variación estacional y yo incluso, o sea, te diría, esta es la temperatura media de la Tierra. Hoy por hoy es evidente que también es local. Entonces, a lo mejor en Chihuahua está cambiando la temperatura muy drásticamente y no necesariamente tan drásticamente en Chiapas. Entonces, por eso es que se tiene que pensar como en geografía, se tiene que pensar en promedios, pero sí, la temperatura, mira, aquí marca que es de 1.34. Yo tengo entendido que ahorita estamos en 1.7. Entonces, pues son ahora sí que, o sea, ve, esta es la desviación mensual de la temperatura media, pero ahorita estamos más o menos en 1.7. No sé si te estoy contestando. Sí, de hecho me quedó mucho más claro porque cuando tú decías, o bueno, se dice en general que es la temperatura del planeta, jamás pensé que podía variar como por zonas geográficas, pero muy interesante, gracias. Él sí No. ya te puso su pregunta. Él sí ya me puso Gracias. su pregunta. Si China y USA son los que más emiten y están de alguna manera peleados por cuestiones políticas, en este caso los demás países pueden ser al respecto. Claro, por eso es que es tan importante seguir atendiendo a la COP. O sea, el tema es que hoy por hoy sigue siendo, bueno, ya no. El tema es que hasta hace unos años era un tema de buena voluntad y hoy por hoy ya hay sanciones económicas. Entonces esto ya les pega mucho más a quien está incumpliendo acuerdos. De hecho, hacia allá voy al fin de la sesión a platicarles un poco cómo estuvo la COP 27 el año pasado, cómo tuve oportunidad de ser anfitriona de un evento de las empresas de Países Bajos en México y cómo estas grandes empresas de Países Bajos en México, estoy hablando de Heineken, de Shell, de Unilever, muchas empresas de Países Bajos van y pactan desde un punto de vista empresarial con otras empresas de los sectores similares o incluso de sectores cruzados para que lo que yo emito alguien más lo compensa, hacemos una transacción comercial con este carbono y entre los dos estamos logrando que haya una reducción en las emisiones. Entonces, bueno, pues no nada más es tema de científicos, es tema de empresas, es temas de gobierno, es tema de que todos nos ponemos de acuerdo y sí, cuando los países no quieren, pues evidentemente hay sanciones, pero más que países, o sea, sí es cierto, la representación del Estado la hace pues el gobierno, ¿no? El Estado como tal, pero pues el Estado está formado por sus ciudadanos y las empresas que forman parte de donde trabajan estos ciudadanos. Entonces, pues son estas empresas las que también están muy involucradas en el tema. Elsa, sigamos discutiéndolo más adelante. Por favor, coméntame en el chat, ponme tus comentarios y los atendemos al siguiente. Me encantaría escuchar tu opinión al respecto. Bueno, pues ya está la crisis aquí, nos dice Greenpeace, ¿no? En esta laguna cerquísima de Dos Bocas, en Tabasco, el pasado 24 de octubre, eh, cuando,
cuando estábamos en plena preparativo para la COP, y entonces, pues, una empresa, bueno, una asociación como Greenpeace no pone el mensaje de estamos en crisis. Y bueno, es un hecho, sí estamos en crisis. Podríamos estar a favor o en contra de la construcción de una nueva refinería. Mejor dicho, podríamos estar entender la necesidad o no de tener que aumentar la capacidad de refinación de crudo en nuestro país. Sin embargo, a todas luces, pues es un proyecto que tiene un impacto ambiental muy elevado y que tiene unas consecuencias importantísimas, ¿no? Entonces, pues claro que es importante, recuerden que comenzamos hablando de urgente e importante, claro que es importante porque como hay consecuencias, pues cuando hay consecuencias es importante. Entonces, pues ya está aquí la crisis. Si ya está aquí, es que ya no tenemos tiempo. Si ya no tenemos tiempo, pues entonces es que es urgente, ¿no? Entonces, urgente e importante. ¿Cuáles son los compromisos de México de cara a la reducción de emisiones? ¿Se quedan como estaban o no se quedan como estaban? Miren, eso es de lo que quiero platicar ahorita. Tenemos una reducción del 22% de las emisiones del 2050, desde el 2015 hasta el 2030, como que en 15 años tendríamos que tener una reducción del 22%. Sin embargo, el gobierno no ha logrado eh, generar el ritmo de crecimiento para que esto ocurra. Tenemos mucho, o sea, nuestros compromisos de emisiones se van a tener que quedar como estaban de momento porque todavía no hay un pronunciamiento que indique que vienen cambios relevantes. Por eso es que es tan importante establecer objetivos de financiamiento mucho más ambiciosos. O sea, se necesita dinero para infraestructura, se necesita dinero para operar y se necesita, pues, obviamente el compromiso de todos, ¿no? Pero sí es muy importante el tema del desarrollo país. Y también hay que reconocer que México sí es pionero en temas de financiación sostenible, pero pues ser el primero, eso te garantiza haber llegado en primer lugar, pero no te garantiza ser el mejor. Entonces creo que hay muchas áreas de oportunidad todavía al respecto. Refinería Dos Bocas. No quería yo llegar al tema, ya lo mencioné hace rato, pero ya llegué. Se tuvo que hacer una reforma constitucional que alterara las reglas del sector energético y volviera a la marginación de la energía renovable por las privadas, pero en otros países que contaminan más, no se está haciendo. Entonces, México sí está dentro de los 20 países de mayor emisión de gases de efecto invernadero, no entre los primeros 10. Hay que aclarar que estos primeros 10 son los responsables del 66% de las emisiones y pues son los que se reconocen como los mayores culpables de pérdidas y daños de contaminación en los países pobres. Pero bueno, no estar en los primeros 10, en este caso creo que no es tan malo. Entonces México sí está entre los 20 y tenemos que controlarnos. Entonces, pues en otros países que contaminan más, pues resulta que sí está toda la normatividad para operarse y no se está operando. Y en México estamos regresando a esquemas no de energía fósil. Entonces, pues aquí sería como lo criticable desde mi punto de vista. Además, en México tenemos un compromiso muy interesante, que es el compromiso global de reducción de metano en un 30%. El metano no es otra cosa más que gas natural que se escapó, y este metano, pues, además de tóxico, tiene un efecto de gases de efecto invernadero súper alto, un potencial de calentamiento global muy alto, 28 veces mayor al potencial de calentamiento global de CO2. Y hago otra vez una pausa para mencionar un par de cosas que considero que son relevantes. Qué bueno que está aquí la foto del Alto, ¿no? Como ejemplo de uno de los efectos del cambio climático, que son las inundaciones. Pero Alto porque no he mencionado, considerando, debí haber preguntado desde el principio, quién sabe qué son las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, voy a volver a hacer una pausa. Ya casi estoy cerrando mi conversación, pero sí quería en este momento volver a hacer una pausa para preguntar
¿Alguien me puede decir qué son los gases de efecto invernadero, por favor? No va a haber una respuesta mala, seguro. Malos son los gases de efecto invernadero, las respuestas no. Bueno, asumiendo que todo el mundo está no tan familiarizado con el concepto, lo voy a compartir. Los gases de efecto invernadero son todos esos gases que se arrojan a la atmósfera productos de la combustión. Estos productos de la combustión, pues alguien, o sea, se recordará en la secundaria, estoy tratando de encontrar mi presentación que ya la perdí, recordarán en la secundaria que, que nos enseñaron que cuando se quema algo sale CO2 y agua, ¿no? Y entonces todo ese CO2 a la atmósfera, pues no es otra cosa más que gases de efecto invernadero. Y hay muchos otros gases de efecto invernadero. Oigan, perdí mi presentación. Voy a dejar de compartir la pantalla un segundo y vuelvo a compartir la pantalla. Y entonces estos gases de efecto invernadero para México son 7. Son 6 a veces para la Semarnat, pero estamos hablando de los compuestos, los clorofluorocarbonos, estos que utilizábamos para los refrigerantes, o los propelentes del spray, que ya están prohibidos también. También son gases de efecto invernadero los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, el metano, el CO2 y algunos otros que son eh, todavía más raros y que tienen un efecto terrible. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando hay un gas en la atmósfera que no tendría que estar de forma natural ahí? Cuando este gas escapa a la atmósfera, lo que hace es que hace una cobijita, el planeta se cubre con ese gas y hagan de cuenta que es una cobijita, entonces sí deja pasar los rayos del sol, pero no deja que los rayos del sol escapen. Al no dejar escapar los rayos del sol, simple y sencillamente, el calor que entra permanece dentro del planeta y no se puede escapar. Antes, cuando no había gases de efecto invernadero, sí teníamos una capita normal que nos cubría de la radiación de rayos ultravioleta tan dañinos, esa era la capa de ozono, teníamos nuestra capa atmosférica normal, entran los rayos de sol y se escapan, o sea, entran, rebotan sobre la Tierra y se van, entran, cumplen su función, calientan la Tierra para que haya vida, pero se van. El problema es que ahora entran y no se van porque se quedan rebotando en la atmósfera, culpa de que el gas de efecto invernadero que está en el planeta, o sea, la capa de gases de efecto invernadero, no deja salir los rayos que entran, por lo tanto se está calentando más el planeta. Es una forma muy coloquial, discúlpenme la forma tan coloquial de compartirlo, pero intento que sea como, pues, perdón, un ejemplo como para que sea fácil de entender. Ya estoy cerrando. Estoy diciendo que uno de los gases de efecto invernadero, este metano, es por cada kilogramo de CO2, o sea, el metano hace el daño de 28 kilogramos de CO2. O sea, es 1 kilo de metano, es como si tuvieras 28 kilos de CO2. Entonces, pues, todos los gases de efecto invernadero, los 7 que les digo en la República Mexicana, todos tienen diferente capacidad de impacto, ¿no? Y pues es lamentable. Y bueno, pues sigo comentándoles que, a ver si se está viendo, ¿verdad? Sí se está viendo todavía mi presentación, ¿cierto? Sí. Perfecto. Me Creo quedan que unos minutitos. creo que Adelante. la analogía de Elsie, que decía que funcionaba esta parte de el efecto invernadero como un domo, creo que es buena como para que la gente la relacione, ¿no? Sí, exactamente. Está este domo cubriendo, entonces el calorcito no se puede ir, por eso se llama invernadero. El calorcito no se va. Y bueno, ya nada más para cerrar, pues nuestro país sí es un país que en papel y en acuerdos internacionales, pues está comprometido a mucho. De hecho, fue uno de los firmantes de la Declaratoria de Bosques y Uso de la Tierra. Sin embargo, pues también hay todavía mucho por hacer. Y bueno, pues ya para cerrar, retomo el tema
del urgente y el importante. Les comparto mi columna en El Financiero, ahora sí que este es comercial, les comparto mi columna en El Financiero, pues ahora sí que con gusto se las dejo de tarea, si me googlean lo encuentran, y ahí verán mi conclusión con respecto a que el cambio climático es urgente e importante. Les comparto que los acuerdos de la COP27 en noviembre del año pasado, que firmó México, ahora son compromisos vinculantes. Esto pasa más allá, por eso la pregunta de él sí tan relevante. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues no necesariamente China y Estados Unidos, no, también México. Si no cumples lo que ya está firmado, vas a tener sanciones económicas y México tiene que hacer una inversión muy grande, muy grande, muy grande para poder cumplir con un compromiso que va más allá del 22% de reducción de emisiones. Ahora ya lo subieron al 25%. O sea, como no conseguimos el 22, pues lo tenemos que poner más ambicioso para llegar al 2030 con no sobrepasando 1.5 grados, cuando el problema es todavía más grave, porque si no pudimos con un 22, ¿cómo le vamos a hacer con un 25? Entonces va mucho más allá de eso. Los invito a leerla y los invito pues a comentar al respecto de estos temas tan relevantes. Les agradezco muchísimo su atención y pues nuevamente muchísimas gracias a la Universidad Internacional por tan amable invitación y por permitirme estar aquí con ustedes el día de hoy. Estoy abierta a las preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, Isabel. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de que despidamos a Isabel? Creo que es un tema muy, muy amplio. Yo tengo muchas, pero me gustaría Adelante. dejarles el espacio para que también alguien más pueda abrir su micrófono y pues o hacer algún comentario o alguna pregunta aprovechando pues el extenso conocimiento de Isabel. Por favor, me encantará escucharlos. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Primero que nada, agradecer la exposición, muy interesante. Y incrementa, en mi caso, el conocimiento sobre la materia. No, es algo que escuchas, pero no profundizas en ello. Mi comentario es, veo complicado desde la parte, por ejemplo, China, Estados Unidos, con la condición actual de conflictos en los países pudieran o quisieran reducir estos efectos invernadero, modificar este esquema. Lo veo igual para México. Mencionabas Boca Dos Ríos, una inversión innecesaria cuando ya se sabía de tiempo atrás que pues, estábamos en problemas con este cambio climático, y construir una refinería que a la fecha creo que no ha producido nada, pues tampoco abonó cuando esa inversión pudiera haber sido en parques eólicos, en, no sé, en otro tipo de energía sustentable, ¿no? Veo complicado y veo que, no sé, la pregunta es, ¿hay alguna sanción, digo que no ayudaría de mucho, para los países que no cumplan estos acuerdos? Sí, hay sanciones, pero mira, el tema es, oye, muchas gracias por la pregunta, lo que comentas es súper, Jorge, ¿verdad? Súper, Correcto. sí, Jorge, súper interesante lo que comentas. Además, pues nos estás ofreciendo tu punto de vista que yo comparto. Yo comparto. Sí entiendo que la generación de infraestructura son nuevas oportunidades de empleo. Sin embargo, además de entender el proyecto como un proyecto que podría haberse reformulado desde un punto de vista de renovables, nuevamente comparto tu punto. Además, creo que la ubicación geográfica no fue la mejor por el impacto ambiental asociado a la construcción y simple y sencillamente porque va a vivir abajo del agua, ¿no? Porque pues es una zona de inundaciones, naturalmente es un pantano. Entonces, bueno, pues creo que además tampoco fue tan acertado el lugar. Sin embargo, pues estoy en una posición muy fácil, porque es muy fácil poder criticar desde este lado de la barrera.
Yo lo que creo es que se tendría que haber estudiado más el problema, no se ha estudiado suficiente, o sobre todo no se han acercado a las personas que tienen estudiadísimo el problema, y debe de haber precisamente una sanción. Ahora, México ya hizo un acuerdo, ya hizo un compromiso en la última COP, y en este acuerdo, bueno, aquí les traigo el comercial, ¿no? El comercial de la nota que les comparto. La verdad es que les recomiendo que la lean. A mí yo soy invitada en el periódico, así que no vayan a pensar que recibo un centavo por esto, lo hago con mucho gusto. Sin embargo, sí México comprometió, Marcelo Ebrard fue el que anunció, mira, me equivoqué, no es un 20, o sea, el 22 es correcto, no va a pasar del 22 que no se ha cumplido, yo dije 25, no, pasa a 35%. Entonces yo no sé este señor cómo le va a hacer, porque necesitan una inversión de alrededor de 50,000 millones de dólares, que no tenemos. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero para esto? De la empresa. Y por ahí es que creo yo que las soluciones deben ir de la mano de la empresa. Por eso creo yo que vale mucho la pena que ese pasito que se da para entender lo que es urgente y lo que es importante, puede ser que el gobierno diga vamos para allá, pero el gobierno no va a lograr nada si no son los empresarios que se toman de las manos y que salen adelante. Y no necesariamente estamos hablando de grandes corporativos, ¿eh? También las pequeñas y medianas empresas tienen su granito de arena por hacer. Nosotros mismos en casa tenemos nuestro granito de arena por hacer. Hemos vivido una ola de calor en estos últimos tiempos, lamentabilísima, como pocas hemos sentido. No sé ustedes, yo lo he pasado muy mal. Y, y nos damos cuenta que nuestro país no está preparado, nuestra infraestructura no está preparada para estos calores, porque en Monterrey, en Mexicali, en Chihuahua prendes el aire acondicionado, pero en la Ciudad de México no, porque no todos tenemos aire acondicionado en casa, bueno, yo no. Y entonces no estás preparado para estos calores, ni tampoco vamos a estar preparados para los fríos de invierno, porque nos hace falta infraestructura. Entonces, cuando tengamos que adaptar nuestras casas a estos problemas, pues vamos a tener que tomar decisiones y vamos a acabar comprando el barato o el bueno. Y ojalá seamos conscientes y compremos el dispositivo ahorrador de energía bueno. Ojalá instalemos en nuestra casa calentadores solares, ojalá instalemos en nuestra casa energías renovables, alguna celda fotovoltaica que nos ayude a bajarle un poquito al tema de los gases de efecto invernadero y el calentamiento climático, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si te estoy contestando, Jorge. Sí, claro, es muy complicado, es tocar algunos puntos e imposible evitar entrar o tocar la política. Esto último que comentas, mira, yo para la empresa para la que trabajo, hace unos 4 o 5 años o un poco más, que empezamos a trabajar con energías sustentables. En nuestras tiendas y demás tenemos celdas solares. En tu casa también tenemos celdas solares, pero ¿qué crees? Que también se convierte en un problema, porque entonces Hay que ir a limpiar. Luz y Fuerza del Centro no te deja, este, si tienes algún problema con tu instalación, no te lo atiende porque tú ya modificaste tus esquemas de entrada, ¿no? Si tú produces mucho más energía de la que consumes, pues se la estás regalando a CFE, o sea, no te lo abonan. Entonces, detalles como ese hacen que la gente en ocasiones no quiera invertir. Me queda claro que cada quien tenemos que poner nuestro granito de arena en este terreno y en muchos otros, pero definitivamente hablas de 50,000 millones de pesos que 50 se mil millones de requerirían pesos. o de dólares, y simplemente ahorita por la mañana escuchaba que para renovar el aeropuerto de la Ciudad de México se requieren más de 4,000 millones y que no hay de dónde sacarlos. Entonces, creo que para tener 50,000 nos va a costar muchísimo trabajo. Mi Sí, comentario. definitivamente. Sin embargo, pues eso que usas en tu casa abona. Eso que haces en tu casa abona, que es un problema, claro. O sea, pero finalmente no lo estás haciendo para venderle electricidad a la red. Lo estás haciendo para que la red no te cobre tanto. Lo estás haciendo en beneficio de tu planeta. Entonces tiene que ver un poquito como buscar ese equilibrio. Sí, es correcto. No,
realmente lo hacemos, y el objetivo primario fue eso, ¿no? Más allá del ahorrarte el dinero de pagarle a CFE, era y seguimos, perdón, y seguimos Sigues pagando. tratando de innovar con calentadores solares y hacer más cosas en este sentido, porque la verdad es que ya pensamos en cómo vamos a vivir o cómo van a vivir las generaciones que siguen, ¿no? Y eso Así sí es es, preocupante. así es. Gracias, Jorge, muchas gracias. Gracias a ti. No sé si alguien tenga algún otro comentario como para Sí, discutirlo. mira, de hecho, los dos puntos que yo tengo se ligan mucho con lo que estás platicando, entonces creo que van de la mano. Tenemos, pues, varios puestos dentro de lo que es esta plática. Entonces, me gustaría que nos quedáramos como como ciudadanos con algo extra. Se me ocurre, por ejemplo, si nos puedes dar algunos ejemplos del cambio, de la afectación del cambio climático, que no sea pues los cambios drásticos de temperatura, sino para que también porque tú piensas cambio climático y dices, sí, mucho calor, mucho frío, pero creo que también va más allá de eso y Claro, claro, y tú eres Marite. la más experta y acabemos bajando en como ciudadano, ¿cómo pongo mi granito de arena? Porque hoy ya platicamos la parte de las empresas, de los países, pero creo que lo más importante, yo siempre he dicho que cada persona puede hacer algo diferente, justo como lo está platicando Jorge. Entonces, te dejo el micrófono. Gracias, Marite. Mira, qué bueno que me haces estas dos preguntas, son súper interesantes porque me permiten intentar ser concreta porque ya son las 5 y no quiero abusar de su tiempo. Me permiten comentar dos cosas bien relevantes. Mira, la primera, más allá del cambio de la temperatura, ¿cómo te afecta el cambio climático? El 30% de la población mundial vive en zonas costeras. De ahí que sea tan importante que tengamos que evitar que estas personas tengan que desplazarse cuando como producto del calentamiento haya un derretimiento de los casquetes polares. Al haber un derretimiento del hielo, el nivel del mar va a subir de forma indiscriminada y va a afectar a este 30% de la población mundial. El clásico que visualiza Venecia y Londres, ¿no? Son ciudades que van, si no tuvieran las medidas de protección y los proyectos tan importantes como las esclusas Moisés y todo esto, se desaparecerían del mapa, porque estarían por debajo del nivel del mar. O países como Países Bajos desaparecerán del mapa por estar por debajo del nivel del mar. Países Bajos, Holanda, por debajo del nivel del mar, ¿no? Entonces, pues simple y sencillamente imaginen el riesgo de tener una migración del 30% de la población mundial hacia los centros de los continentes o de los países. Bueno, visualizas tu país, visualizas todo el continente, ¿no? O sea, los riesgos asociados a seguridad y a seguridad alimentaria, porque nos vamos a quedar sin comida. O sea, también van a quedar anegadas zonas de cultivo y esto pues va a ocasionar hambruna. Entonces, no nada más es tengo calor y tengo frío, sino esto tiene consecuencias. Evidentemente, el cambio en la salinidad del mar, motivo de una descompensación del pH por el exceso de agua, por entrar nueva agua que es agua dulce, porque el hielo no es agua salada, es agua dulce, pues va a tener una afectación en el ecosistema marino. Van a morir muchísimos animales del mar. Y eso también va a tener un efecto. No es, ay, bueno, ya no como pescado, a mí nada más me gustaba el atún. No, o sea, evidentemente tiene un efecto por todos los recursos marinos y por todo lo que significan las costas, ¿no? Entonces, pues va mucho más allá. Y mencioné solo este par por el reducido tiempo que tenemos. Y por otro lado, lo que me mencionas del día a día, pues el día a día es ser un ciudadano del mundo y tener el civismo que el mundo hoy por hoy necesita. Si hay algo tirado, lo recojo. Si hay una basura tirada, la recojo.
Si junto toda mi basura y la separo, ayuda. Si le cierro la llave del agua, si apago la luz, aquel que dice, bueno, pero yo apago la luz, ¿qué tiene que la luz se gaste? No, 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 no es un tema de dinero. Ya no es un tema de dinero. Es un tema de compromiso, es un tema de una cuestión social por mejorar tu entorno y por no afectarlo más. ¿Qué tengo que hacer? Reducir el uso de mi automóvil directamente. No, no nada más porque contamine mucho el escape. Ay, es que tengo un buen catalizador. No, no, no es eso. Es que además de ser más saludable, desplazarte caminando, en bicicleta, es de menor impacto ambiental usar un medio de estos que un coche, además de la gasolina, de los gases de efecto invernadero. Entonces, pues está el ecosistema totalmente interrelacionado. Por lo tanto, como el efecto mariposa, poquito que hagas aquí repercute en otro lado, como ni siquiera tienes una idea de la magnitud. Y esto no es otra cosa más que una dinámica de sistemas. De ahí que sea tan importante que aunque sienta uno que como ciudadano pone un granito de arena, ese granito de arena es muy importante para vivir todos en un mundo mejor. Entonces, yo me quedaría con la idea. Si tuviera yo que elegir una recomendación hoy por hoy, yo elegiría, sigue separando tu basura. Sé bien consciente. Olvídate aquello de, ay, es que ellos luego la revuelven. No, no, no la revuelven. Eso era antes, y si la revuelven, luego la vuelven a separar porque ellos valorizan todos los residuos. Entonces, separar tu basura y utilizar en la medida de lo posible transporte público y dejar de lado el coche. Vive cerca de tu trabajo, eso es lo mejor que puedes hacer. Además, incrementas tu calidad de vida al disminuir los tiempos de traslado. Maritere, gracias por tus preguntas, espero haberte contestado. Sí, muchas gracias. Ya está de regreso Marco. Si a ti no te molesta, creo que hay algunos comentarios en el chat y bueno, de mis preguntas está perfecto. No sé si alguien más tenga. Sí, no, perdón a todos. No sé si Jorge tiene la mano alzada, no sé si ya le contestamos su pregunta o si ya la preguntó. Disculpa, lo que pasa es que me agarró aquí el inicio de la conferencia en la calle y me quedé aquí en una banca y no me di cuenta que no la había bajado. Bueno, perfecto, gracias. Gracias. Y gracias. Y también Ivette pregunta, Ivette Bermen, en México, ¿cuál es el mayor problema de contaminación? El mayor problema de contaminación en México. Ay, Ivette, qué buena pregunta. Déjame, estoy reflexionando. A ver. La contaminación del agua a todas luces, Ivette. No tenemos agua directamente. En la Ciudad de México somos los más afortunados de este país porque por vivir aquí nos traen agua desde muy lejos, dejando zonas sin agua. Y no nada más el hecho de que no haya agua, sino el hecho de que el agua que tenemos la contaminamos. O sea, nosotros producimos una cantidad de agua brutal. Si no sirviera el sistema de bombeo, de drenaje profundo, del drenaje de la Ciudad de México, o sea, para sacar el agua del Valle de México hay que bombearla, porque la Ciudad de México está muy alta. Entonces, sí, o sea, pues, ay, bueno, pues por gravedad, bueno, sí, por gravedad, pero para sacarla del valle hay que bombearla. Y entonces, bombear el agua de la Ciudad de México, porque la Ciudad de México se ha ido hundiendo. No, entonces, todos estos escalones del Ángel de la Independencia no existían. O sea, no es que el Ángel de la Independencia esté hasta arriba, no, el Ángel de la Independencia estaba perfectamente bien cimentado y nosotros, todos los escalones que vemos están cubriendo los cimientos del Ángel de la Independencia porque la Ciudad de México sigue bajando y cada vez que baja, pues deja descubierto el cimiento del Ángel de la Independencia. Todos son escalones del hundimiento del Ángel de la Independencia. O sea, todo eso, todos esos escalones se ha hundido la ciudad en 100 años. Se ha hundido porque nos chupamos todo el agua de la Ciudad de México. Y si todo eso se ha hundido, pues ese es el nivel que se tiene que recuperar para bombear el agua sucia fuera de la Ciudad de México. Si no bombeáramos el agua de la Ciudad de México, tendríamos una laguna de aguas negras en la que
solo la cúpula del Palacio de Bellas Artes se vería en el centro histórico de la Ciudad de México. O sea, quedaría el agua negra, inundaría alrededor de Bellas Artes y solo se libraría la cúpula. Con 2 días que dejemos de bombear. Con 2 días. Es algo gravísimo. Entonces, para mí el problema de la contaminación del agua es, en este momento, el más urgente y el más importante. Hoy por hoy. No dejo de lado cambio climático, pero hoy por hoy, para la Ciudad de México, el agua y la contaminación del agua. Porque además, con esa agua contaminada, es con el agua que se riegan las lechugas que nos comemos. Por eso tenemos unas lechugotas bien hermosas en la Ciudad de México. Cacho lechugotas. Y fresas y moras, porque se riega toda la zona del Bajío. Bueno, pues se riega con nuestras aguas negras. Calabacitas, jitomates. Entonces ya no sabe uno ni qué comer en este mundo. No ya sé si para, contesté. Joaquina, por favor, ya Sí, para. ¿verdad? Ni modo. Creo que vamos a salir medios traumados, pero... No, ay, perdónenme, sí, o sea, No, yo creo que el tema lo amerita. O sea, a lo mejor creo que... o sea, necesitamos ver esta crisis ya tan al lado de ti para que podamos hacer algo, porque si no, no lo hacemos. Así es. Muchas gracias, así es. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, duda, comentario, recomendación. Psicólogo, teléfono al psicólogo. Sí, eso podría funcionar, Isabel, sí, Joaquina también. Bueno, pues, doctora, muchas gracias. Gracias por su tiempo, por su generosidad, por compartir con nosotros todos estos años de estudio, todos estos años de análisis, de investigación, por compartir su sabiduría con nosotros de manera tan generosa. Gracias a todos los participantes. Le mandamos un saludo muy afectuoso. Saludos a todos. Nuestro caluroso aplauso para usted. Gracias. Gracias por compartir, Isabel. Con mucho gusto, mucho gusto. Me encantará regresar y platicar más del tema. A mí, por favor, invítenme, me encanta. Te voy a tomar la palabra, ¿eh? Ya Marco, estaré molestando a Marco, pero te voy a tomar la palabra. Por favor, será un gusto venir a visitarlos y es un gustazo siempre compartir el espacio con el maestro Alvarado. Muchas gracias por la amabilísima invitación. Gracias a todos. Antes de que te vayas, Isabel, Mario, ¿querías preguntar algo? ¿Tienes la mano arriba? Sí, buenas tardes, soy Mario. Disculpe, Adelante, con Mario. respecto a lo último, doctora, sí, como dice la señorita Marité, que sí me gustaría a mí que trajera más ejemplos como los últimos que nos acaba de mencionar, como lo de los riegos de las lechuguitas, jitomates, para de esa manera entenderlo quizás mejor y ponernos en los zapatos, ¿no? De qué es lo que nos estamos comiendo y cosas así. Habemos gente que no entendemos quizás tantas palabras como las que dijo usted, pero ya con esos ejemplos pues nos queda más que claro, ¿va? Entonces sí me gustaría que si volviese, pues nos trajera un poquito más de ejemplos parecidos o similares, como esos. Claro que sí, Mario, y si el maestro Alvarado me corre la invitación, aquí estaré con mucho gusto. Solo te dejo ahí o sea, les compartí mi columna, léanla, es coloquial, escribo coloquial, de verdad. Léela, escribo coloquial, y por otro lado, te dejo una reflexión. Cuando conozcas a alguien que no separe su basura, llámale la atención e invítalo a que se asome, o que cuando vaya por la calle en su coche o en su camión, porque todos podemos andar en transporte público también, y cuando ves un camión de la basura, te volteas, porque lo que no es bonito no lo quieres ver, y está el camión de la basura porque es apestoso y está feo, y te volteas para otro lado y hasta le subes la ventanilla al coche. Obvio, yo también lo hago, le subo la ventanilla al coche, pero yo los invito a ver, a observar con detalle el camión de la basura y ver que hay una persona adentro separando la basura, separando y haciendo el trabajo que no hacemos en casa. Clásico que la gente te dice, ay, mientras no la separas, siempre que la separo la vuelven a revolver. Sí, la vuelven a revolver porque solo hay un camión, pero adentro la vuelven a separar. Y cuando tú entregas una bolsa con basura revuelta,
La persona que tiene que separar los recursos para revalorizarlos, porque venden PET, cartón, aluminio, latas, vidrios, madera, cuando tiene que separar todo eso, está en unas condiciones deplorables, separando el residuo dentro del camión. Y nosotros seguimos sin entregarle las bolsas separadas. Claro que las juntan, pero si le entregas una bolsa de latas, una bolsa de vidrio, una caja llena de cajas de cartón, cuando tú le entregas las cosas separadas, deja de ser un tema de contaminación y un tema ambiental y pasa a ser un tema de compromiso social. Eso ayudar a la persona a tener una vida digna. Entonces, bueno, te lo dejo de tarea para que revises camiones de basura y ojalá podamos volver a platicar, Mario. Gracias, muy amable. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todos. Gracias, Mario. Voy a tomar en cuenta el comentario de Mario, este último tema que creo que movió mucho, para platicarlo con Marco y bueno, y que Marco se ponga de acuerdo contigo para agendar nueva fecha y pues nuevo tema, si te parece bien, Isabel. Muy bien, cuentan conmigo, con muchísimo gusto. Gracias, qué placer haber estado contigo, con todos ustedes y compartir este tema. Gracias, buenas tardes. Gracias, doctora, un abrazo. Un abrazo. Buen fin, hasta luego. Buen fin Hasta a luego. todos. Gracias por su participación. Bye.